Tienes menos de 40 años y te sientes sano, pero el cansancio, los mareos o taquicardia ya se están volviendo parte de tu rutina. Puede que no sea estrés, puede que sea presión alta. Y sí, la hipertensión también está golpeando a los jóvenes. Hoy vamos a entender por qué. Presión alta en personas jóvenes. El enemigo silencioso. El cuaderno de la salud. El cuaderno de la salud del comercio. Abre tu cuaderno y toma nota. En un tiempo en el que los jóvenes buscan rendir más, correr más, trabajar más y vivir más rápido, hay un enemigo silencioso que avanza sin pedir permiso. La presión arterial alta en personas menores de 40 años. Un problema que antes asociábamos con personas adultas, con personas mayores, pero que hoy está apareciendo en estudiantes, en profesionales jóvenes y hasta en deportistas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es la genética? ¿Es el estilo de vida? ¿El sueño perdido? ¿O tal vez el estrés crónico? ¿O una mezcla explosiva de todo? Para entenderlo, hoy nos acompaña un especialista que vive de cerca estas historias en consulta. El doctor Juan Pablo Carrasco, cardiólogo del Hospital Bozán de Esquito, nos acompaña. Para nosotros es un privilegio tenerlo aquí en el Cuaderno de la Salud. Y antes de darle la bienvenida, quisiéramos a todos que por favor nos ayuden un segundito. No les va a quitar mucho tiempo el darle clic a la campanita y suscribirse. Eso nos va a permitir llegar a muchas más personas en el mundo, pues para ver si damos consejos para mejorar la calidad de vida de las personas, la calidad de vida de usted y también de toda su familia. Vamos a darle la bienvenida al doctor Juan Pablo Carrasco. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, querido Oscar, por la invitación y es un gusto siempre estar con ustedes. Gracias, doctor. Usted ve pacientes jóvenes todos los días. ¿Qué tanto ha aumentado este tema de la hipertensión en menores de 40 años, como lo decíamos en el intro? Sí, la verdad en el intro mencionaste varios factores que están involucrados con el tema de la hipertensión arterial en pacientes jóvenes. Es mucho más frecuente hoy en día ver, como estabas mencionando perfectamente, ver hipertensión arterial en pacientes jóvenes. Sí, el punto de corte de edad de 40 años es precisamente un punto de inflexión entre lo que uno dice, bueno, la hipertensión arterial por ahí más allá de los 40, digamos que es un poquito más frecuente, claro, los factores de riesgo asociados se empiezan a presentar con mucha más frecuencia y obviamente la hipertensión, digamos que no es un diagnóstico raro, ¿sí? Tomando en cuenta que aproximadamente un cuarto de la población mundial sufre de hipertensión arterial. Entonces, tomando en cuenta eso, digamos que el punto de corte de 40 años sí llama un poquito la atención cuando un paciente menor de 40 años viene con hipertensión arterial a la consulta. Bien, vamos a desglosar un poquitito esto para entenderlo, ¿no? Y empecemos desde lo básico. Doctor, ¿cómo puede definirse clínicamente la presión alta y qué valores deberían alarmar a un joven? Perfecto. Aquí hay dos corrientes muy marcadas, ¿sí? O sea, nosotros nos regimos básicamente en lo que dicen las guías europeas y en lo que dicen las guías americanas. Justamente en el 2024 salió la última guía europea y en el 2025 la última guía americana. Estamos hablando de hace muy poquito. Y son dos corrientes que sí tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, la corriente americana nos habla ya de hipertensión arterial desde un punto de corte de 130-80. Sí, mientras que la guía americana la guía europea conserva la parte un poquito más tradicional que se venía usando hace varios años, de un punto de corte de 140-90 para hablar de hipertensión arterial. O sea, con esos valores ya hacemos básicamente el diagnóstico dependiendo de por qué corriente querramos guiarnos, ¿sí? Ahora, una presión arterial normal es una presión arterial que está por debajo de 120-70. ¿Ya? Entonces, dependiendo de, como te digo, de la corriente en la que nos vayamos a guiar, todo lo que esté entre 120-70 y, por ejemplo, en la europea hasta 140, ya estamos hablando de una presión alta. Entonces, esos son valores en los que ya tenemos que poner muchísima atención, ¿sí? Perfecto. Ahora, antes se decía, bueno, tiene esta lectura, pero es por estrés. ¿Qué diferencia hay entre un episodio puntual de presión alta
y también una hipertensión real, pero real Claro, ya instalada. sí, el tema es, claro, hay que aclarar muchísimo eso porque el diagnóstico de hipertensión arterial no se hace con una sola toma. O sea, digamos, yo me tomo la presión arterial después de haber hecho ejercicio, va a estar alta. Si me tomo la presión arterial después de haber tenido una discusión, alguna situación de estrés, de ansiedad, etcétera, va a estar alta seguramente, sí, porque es un mecanismo adaptativo del cuerpo ante situaciones de estrés. De pronto llegué corriendo donde el doctor me tomaron la Claro, presión y está alta, ¿no? total. Entonces, la medición, más que la medición, el diagnóstico concreto de hipertensión arterial no se hace con una sola medida. Si vamos a tomar en cuenta para ya hacer un diagnóstico de hipertensión arterial en consultorio, tenemos que hacer varias medidas seriadas en varias visitas diferentes al consultorio, ¿sí? Pero en lo que sí coinciden absolutamente todas las guías a nivel mundial es que el mejor método para diagnosticar hipertensión arterial es un monitoreo ambulatorio de la presión arterial. ¿Cómo es este proceso? Sería bueno conocerlo. Sí, es el famoso mapa. Seguramente casi todo el mundo ha escuchado o se ha hecho un mapa, o a la abuelita le hicieron un mapa, o al primo le hicieron un mapa. El mapa es un estudio que mide la presión arterial durante 24 horas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes van al hospital Bosanos, dicen, me tomaron la presión alta y me recomendaron hacer un mapa. Entonces, lo que hacemos básicamente es solicitar el estudio, el paciente se va puesto del hospital un aparatito que mide la presión automáticamente durante 24 horas. La presión va a ser medida cada 15 minutos durante el día, cada 30 minutos durante la noche. Entonces, obviamente, nos da más o menos un promedio de unas 60 tomas por día. Ya. De esas 60 tomas se hacen 3 promedios. Un promedio global, un promedio de solamente presiones del día y un promedio de solamente presiones de la noche. Y esos 3 parámetros tienen un punto de corte específico para decir, esta persona es hipertensa o no es hipertensa. Entonces, hecho ese método, podemos diagnosticar o descartar hipertensión arterial. Porque también hay que tomar en cuenta que mucha gente tiene cifras de hipertensión arterial cuando va al médico solamente. Eso se llama el fenómeno de bata blanca. De la bata blanca. Está súper bien descrito, súper bien documentado, y esos pacientes obviamente no son hipertensos. Ven un doctor para aclararlo. Exacto. Y se le sube la presión. Doctor bueno, más que un doctor, puede ser en un ámbito hospitalario directamente, ¿ya? Van a cualquier tipo de consulta a algún hospital o algún centro de salud y se les sube la presión. Eso hay que descartar. El mapa también es muy útil para descartar hipertensión oculta, que es totalmente lo contrario. El paciente está hipertenso durante la mayoría del tiempo y va al médico y está normal la presión. Se esconde, wow. Se esconde, claro. Entonces, para eso es muy útil el mapa. Por eso es el método de elección para diagnosticar hipertensión arterial. Ahora, si tú me dices, estoy, no sé, haciendo la rural en el monte y no tengo absolutamente ningún otro instrumento que mi tensiómetro y mi estetoscopio para hacer el diagnóstico, obviamente se puede hacer un diagnóstico también en consultorio, pero digamos que lo más recomendado es el mapa, ¿sí? El monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Doctor, ¿y el mapa con qué instrumento se hace? Eso te digo, es un equipo más o menos del tamaño de un celular, digamos, que va conectado al manguito, al manguito que va en el brazo. Ya. Sería al brazalete, la palabra indicada. Y ese equipo toma automáticamente la presión durante 24 horas. O sea, el paciente no tiene que hacer absolutamente nada más que cuando el equipo le está tomando la presión, parar un ratito, estirar el brazo, dejar que tome la presión y seguir con su vida normal. Este estudio se hace en un día habitual de un paciente. O sea, tiene que ser en la cotidianidad del paciente, ¿sí? Como es su vida. Doctor, ¿y qué síntomas de pronto podríamos decir o qué han identificado ustedes como doctores, los síntomas que suelen ignorar los jóvenes, porque de pronto, no sé, cuando somos jóvenes vemos las cosas diferentes, sí. Que no es nada, esto no es nada, es estrés. Total. Verás, el problema de la hipertensión arterial es que no da síntomas por lo general. O sea, tiene que ser una presión realmente elevada para que empiece a dar síntomas. El típico síntoma que nosotros hacemos de la hipertensión es el dolor de cabeza, por ejemplo. Ya. Pero está asociado ya a cifras un poquito más altas de lo habitual, digamos. O sea, ya serían cifras más altas de 140-90, sí. Entonces sí, puede ser que el paciente empiece a experimentar por ahí dolores de cabeza, que lo podemos confundir con algo tensional, por ejemplo. Puede que sea un poquito de mareo. O sea, son síntomas totalmente inespecíficos, la verdad. Por eso
Perdón, ¿qué me iba a O decir? sí, o se me ocurre de pronto, yo voy por una condición, por otra, algo que me dio, Exacto, y de pronto me miden la presión y resulta que tengo la presión alta. eso es lo que pasa. Ujú. Entonces yo creo que entrando ya en este tema podemos hablar del cribado de hipertensión arterial. O sea, cuando intentamos identificar hipertensión arterial en los pacientes, ¿sí? Entonces, idealmente, ya desde que somos muy chiquitos, los pediatras ya tienen que empezar a tomar la presión arterial de sus pacientes, ¿sí? Si durante la adolescencia no se ven cifras de hipertensión arterial directamente, lo que se puede hacer es tomar la presión arterial cada 3 años. Te recomienda la guía. Sí, es más que suficiente cada 3 años porque la hipertensión tampoco es que se desarrolla De un de la momento a noche a la otro. mañana. Entonces, en pacientes menores de 40 años, lo que sí tiene que saber la gente es que tienen que tener una consulta médica y medirse la presión arterial específicamente, sobre todo para descartar o un posible diagnóstico cada 3 años. Ya, si pasamos los 40 años, ese cribado tiene que ser anual, ¿sí? Ya. Quisiera entender algo, doctor. ¿Por qué da la hipertensión? O sea, para entenderlo, ¿qué es lo que pasa con nuestro cuerpo que se genera este incremento en la presión Sí, de sí, nuestro... es importante porque mucha gente dice, no, pero mi papá no es hipertenso, mi mamá no es hipertensa, porque obviamente es una enfermedad que está muy asociada a la genética. Entonces yo tengo padres hipertensos, tengo alrededor de un 40-50% de desarrollar hipertensión arterial. Pero como cualquier enfermedad que tiene un vínculo genético, o sea, yo tengo el gen predisponente a desarrollar hipertensión arterial, pero también necesito factores ambientales para desarrollarlo, ¿sí? Digamos que algo Entonces, lo dispara. exacto, tiene que haber un porqué, por lo general. También puede pasar lo contrario. Digamos que soy sano, como bien, hago ejercicio y tengo hipertensión. Eso es ya netamente el factor genético. Pero hay el contrario también. En la persona que digamos que tiene factor genético y se dispara por algo. El sedentarismo, el tabaquismo, el consumo de alcohol. Como tú mencionabas perfectamente bien en la intro, la falta de sueño adecuado, que eso lo podemos definir después de un ratito si quieres. Son factores, el estrés emocional constante, ¿sí? Entonces, todos son factores que pueden como que disparar la hipertensión arterial. Entonces, claro, la persona dice, pero yo soy totalmente sano. Entonces, si uno se pone a indagar un poquito más, ¿hace ejercicio o no? Entonces, eso ya no es ser totalmente sano. ¿Fuma? Sí, fuma. Entonces, bueno, eso son cosas que la gente lo hace tan inconscientemente y es tan normal para las Pero es un personas. cigarrillito, es una Claro, vapeadita exacto, nomás. Ajá. exactamente. Y bien, bien que lo mencionas, el vaping también está considerado como un gran factor de riesgo cardiovascular Ujú. para ir desarrollando estas enfermedades. Entonces, tienes el factor genético y tienes un disparador, lo más seguro es que desarrolles hipertensión arterial, ¿sí? Sí, también como estamos hablando de jóvenes, estoy pensando un poquitito en el estilo de vida y cómo lo llevan. Por ejemplo, las bebidas energéticas también tendrán algo que ver por ahí porque Totalmente. consumen, pero... Sí, Ujú. totalmente. El consumo de ciertas bebidas energizantes y también el exceso de cafeína tiene mucho que ver con esto. Y obviamente, como te mencionaba un poquito antes, el alcohol y las drogas ilícitas también están muy concatenadas con el desarrollo de hipertensión arterial. Entonces, lo que tienen que saber los jóvenes es que lamentablemente no están inmunes a este tipo de problemas, sí. O sea, tienen que, desde muy pequeños, o no tienen que, tenemos que eh, intentar llevar un estilo de vida lo más saludable Saludable. posible respecto a todos estos aspectos que estamos mencionando, sí. Otro que es extremadamente importante es el consumo alto de sal, sí. Genéticamente y evolutivamente nuestro cuerpo no está diseñado para consumir tanta sal, ¿sí? O sea, la dieta del ser humano prehistórico era básicamente frutas, verduras y por ahí algo que lograba cazar y encontraba. Entonces, si tú te fijas en eso, en ningún momento está mencionada la sal. La sal aparece en la historia humana muy recientemente, Claro, ¿sí? el salario que le daban a los romanos, ¿no es cierto? Exactamente, Y de claro. pronto era O para sea, echarle harta sal a la comidita, hasta a las heridas le echaban sal. exactamente. Entonces, tomando en cuenta eso, evolutivamente, fíjate que nuestro riñón, nuestro sistema adaptativo no está apto para funcionar con altos consumos de ingesta de sal. Y eso es absolutamente lo contrario a lo que pasa en las épocas modernas. O sea, si tú te pones a ver niños de 4, 5, 6 años, lo que llevan al colegio son lunch muy altos en sal, y esa dieta inadecuada con un alto consumo de sal es lo que en la adolescencia
a los 20, a los 25 años, ya va a desarrollar hipertensión arterial. Eso me parece muy importante, doctor, porque estamos tratando de buscar el por qué ahora los jóvenes están entrando en este camino de hipertensión. Y pues hace unas semanas teníamos una entrevista con un especialista del Hospital Los Andes, nos comentaba el peligro que tenemos de consumir tantos ultraprocesados. Claro. Y los ultraprocesados son los que tienen un montón de sal. Claro, sí, por eso te digo. O sea, nuestra dieta, desde que somos muy chiquitos, es muy mala. O sea, es muy, muy mala. Si te pones a ver el denominador común de consumo de frituras, de bolsitas, de cosas que vienen en bolsitas, de todos esos productos ultraprocesados. Y por suerte ya tenemos la ventaja de tener un semáforo que te indica en cada producto alto en qué está. Uh-huh. Y lamentablemente la mayoría de lo que consumimos es alto en sal seguramente. Sí, no, y solamente le paramos bola como alto en azúcar y claro, no es cierto, pero la sal nunca la... Sal. Entonces eso es lo que va a ir desarrollando. O sea, como te digo, la hipertensión no es que se va a desarrollar en 2 días. Es un proceso muy, muy, muy largo que viene desde la niñez, la infancia, la adolescencia. Y claro, ahora tienes pacientes de 25 años hipertensos y te dicen, pero ¿por qué? O sea, ¿qué pasó? Entonces, tratar de llegar con este mensaje a la gente, a mí la verdad te digo que abran estos espacios me parece espectacular porque es una manera de prevenir futuras complicaciones y eventos cardiovasculares, sabiendo que la hipertensión arterial es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, renales, cerebrales muy, muy graves. Sí, sí, es increíble y pues nosotros creemos también, siempre llegamos al punto en el que necesitamos volver a la alimentación de cosas naturales, de comida real. Claro, claro, eso es lo que te digo, o sea, nuestro cuerpo está adaptado para eso. Y pasarán tal vez otros 5.000 años para que se adapte a un consumo excesivamente alto en sal. No vamos a ver que nosotros por lo menos no lo vamos no nos a va ver. A tocar. Ajá. Sí, ahora yo creo que también nuestra vida cambió mucho desde la pandemia. Y ahí la forma de trabajar también cambió mucho. Tenemos mucho home office, ¿no es cierto? Y nos volvimos como que un poquitito más sedentarios. Sí. ¿sí? Y si tenemos muchos jóvenes que están sufriendo de hipertensión, sin duda eso nos ha afectado. Sí, total. Bueno, yo la verdad te digo, sí estoy un poco más tranquilo porque sí veo como que un boom respecto al ejercicio. Yo por ahí veo gente enganchada con ir al gimnasio. En ese aspecto es en el que el paciente por ahí hace más caso al médico. O sea, si tú le dices, por favor, haga ejercicio, por ahí es con lo que más se engancha, digamos. Más que con la dieta, la verdad. Quitarle la golosina a una persona es mucho más difícil que hacerle lograr hacer que ejercicio. Haga hacer ejercicio, sí. Pero sí, la verdad, el sedentarismo es un gran problema. Y sobre todo en adolescentes que se criaron de una manera totalmente diferente. O sea, yo por lo menos llegué todavía a jugar en la calle y en el parque, digamos. Pero, por ejemplo, a mis hijos, te pongo un ejemplo muy cercano, o sea, sí tengo que empujarles un poquito como para que ejerciten esos músculos afuera de la casa. Sí, antes nos gritaban en la calle nuestros padres, no, ya entren a comer por lo menos. Total. Y ahora nos toca, salgan por favor un ratito, ¿no? Salgan a hacer algo, claro. Está pasando, sí. Y, como te digo, ojalá, porque ya te digo, los adultos por lo menos sí hacen un poquito de caso respecto al ejercicio. O sea, en eso yo por lo menos he tenido buenas experiencias. Pero sí es un poco preocupante, más que nada por las generaciones que vienen. Los niños que se criaron en la pandemia, lamentablemente tuvieron 2 años perdidos, básicamente. Y las pantallas también, que total, nos llaman ahí a quedarnos quietos. Doctor, está investigando un poquito del tema y vi un término que me llamó la atención y es la hipertensión por ansiedad. ¿Existe eso tal vez? Sí, a ver, la ansiedad por lo general son etapas muy cortas del día, digamos. O sea, hay ciertas situaciones que nos generan estrés durante el día. Estrés, ansiedad, depresión. Una discusión, no sé, un mal rato, cualquiera de esas cosas. Y ese momento la presión obviamente va a subir, como te decía antes, como un mecanismo adaptativo, ¿sí? Pero ya la persona que está constantemente bajo una situación de estrés durante todo su día, durante muchas semanas, durante muchos meses, durante muchos años, sí puede generar hipertensión arterial mucho más fácilmente que una persona que no está tan ajustada respecto a ese sentido. Entonces,
Lamentablemente, respecto a ese tema, no se pueden hacer muchísimas recomendaciones a los pacientes porque si te pones a ver, la principal fuente del estrés a largo plazo, por lo general, es o el trabajo. Tú no le puedes decir a una persona que necesita trabajar, vea, deje de trabajar porque le va a dar hipertensión, pero sabes que es un factor que puede generar hipertensión. También vienen de la familia, muchos problemas familiares, entonces tú no puedes ir a la familia, no puedes ir a esa persona, aléjese de su familia. O sea, son por lo general las situaciones de estrés crónico, están muy ligadas y vinculadas a situaciones que no podemos desvincular al paciente tan fácilmente, digamos. Ahora, si el paciente tiene alguna situación de estrés que se pueda sacar de encima, mejor. Sí, bueno, eso vale la pena comentarlo también porque a veces nosotros no podemos identificar estas cosas. Y si hablamos de prevención, qué importante es que la gente también pueda tener, no sé, algún espacio de terapia, ¿sí? Para poder soltar esos nudos, ¿no? Y recibir los consejos adecuados Sí, para no llegar hasta ahí. sí, total. O sea, la salud mental, yo sí es una recomendación que siempre les hago a todos mis pacientes. Si tienen alguna situación de estrés que no se la pueden sacar de encima fácilmente, duelos, por ejemplo, buscar ayuda profesional de salud mental, psicología, psiquiatría, como para ir aliviando eso. O sea, la psicoterapia, la verdad, ayuda un montón en ese aspecto. Debería ser parte de la canasta familiar. Sí, Doctor, ahora, cuando un joven, porque a veces nos creemos inmortales cuando estamos jóvenes, vive meses o de pronto años con presión alta sin saberlo, ¿qué daños internos se producen en el cuerpo? cuando una persona vive... Años, le dicen el asesino silencioso y Ah, no tiene ya, síntomas. claro. Yo vivo mucho tiempo con presión alta y no me hice un chequeo o nada. ¿Qué daños internos tiene mi cuerpo? Ya, perfecto. Tú me estás hablando directamente de daños de órgano blanco, que lo llamamos muy médicamente, sí. El daño de órgano blanco de la hipertensión arterial está dado principalmente hacia el corazón, hacia el riñón y hacia el cerebro. O sea, partiendo de la base de que las arterias son las responsables de llevar oxígeno a absolutamente todos los tejidos del cuerpo, hay que entender que si hay algún daño arterial, en este caso la hipertensión, que impida que el flujo llegue adecuadamente a esos órganos, obviamente esos órganos se van a ir dañando paulatinamente, ¿sí? Entonces, es importantísimo detectar lo antes posible la hipertensión arterial y sí, hacer este tipo de cribados, como te digo, desde muy chiquitos, para, una vez detectada, iniciar un posible tratamiento o por lo menos cambios en el estilo de vida y evitar que ese riñón se dañe. O sea, la insuficiencia renal, consecuencia de la hipertensión arterial, es la segunda causa de insuficiencia renal a nivel mundial. Si la primera es la diabetes, de ahí viene la hipertensión. Entonces, si tú detectas antes, vas a evitar que ese riñón se dañe y es importantísimo eso. ¿Sí? Digamos que yo tengo hipertensión, ¿no es cierto? Y eso es para jóvenes y adultos también, pero la mantengo controlada, no vamos a llegar a esos daños. Claro, esos daños por lo menos se retrasan muchísimo en el tiempo. Lo ideal sería que no aparezcan nunca. Lo malo de la hipertensión arterial cuando está bajo tratamiento es que también mucha gente recibe una vez la medicación y después dice, bueno, ya me trataron y nunca más voy al médico. Y hay muchísimos pacientes que vuelven 10 años después. ¿Cuándo fue la última vez que vio al médico por hipertensión? Hace 10 años. Entonces uno le toma la presión, otra vez está alta, porque los medicamentos antihipertensivos no es que duran toda la vida, sino tienen el mismo efecto desde el inicio hasta el final. El tratamiento antihipertensivo puede dejar de funcionar porque el cuerpo se va adaptando al medicamento o el paciente no mejora los cambios en el estilo de vida, sube de peso, sigue fumando, sigue tomando alcohol. Entonces, esos medicamentos que en un principio fueron efectivos, con el tiempo pueden dejar de ser efectivos. Entonces, la idea es hacer controles rutinarios justamente para evitar que ese tratamiento deje de ser suficiente. ¿Cada cuánto tiempo sería la recomendación, doctor, que una persona que ya fue diagnosticada y que tiene su pastilla? O más bien coméntanos cuáles son los tratamientos y luego vamos Ya, hacia allá. perfecto. A ver, el tratamiento inicial básicamente es, si tengo un paciente con la presión alta entre los valores que te comenté, pero todavía no tiene rango de hipertensión, yo tengo que tratar de detectar otros factores que agraven el diagnóstico. Entonces, y eso se llama riesgo cardiovascular. Eso se mide con calculadoras ya muy establecidas de riesgo cardiovascular, que te miden el riesgo cardiovascular de aquí a los siguientes 10 años.
Si yo tengo, ya hay ciertas enfermedades, como por ejemplo infartos de miocardio, que también se están viendo en pacientes jóvenes, la verdad, insuficiencia renal, o si tengo un paciente con alguna otra causa agravante a la hipertensión arterial, yo ya puedo iniciar un tratamiento farmacológico. Si el riesgo no es alto y yo tengo la presión arterial en rango intermedio de no hipertensión todavía, pero ya de presión alta, tengo que hacer mucho énfasis en los cambios en el estilo de vida, ¿sí? Ahora, si ya tengo un paciente hipertenso, ya tendría que iniciar directamente drogas para el tratamiento de la hipertensión. Las drogas antihipertensivas, la verdad, ahora a 2025 hay muchísimas opciones, ¿sí? Muchísimas opciones, todas son muy efectivas, todas son muy buenas y obviamente están encaminadas a disminuir la presión arterial. Depende de la hipertensión arterial que yo le detecte a mi paciente. O sea, si yo veo que es un paciente que tiene ciertos factores de riesgo, puede iniciar con cierto medicamento o con algún otro, porque hay varios grupos de medicamentos para el tratamiento de la hipertensión. Sí, eso ya lo decidirá el médico, dependiendo del paciente que tenga al frente y dependiendo de todo lo que esté alrededor de esa hipertensión arterial. Pero siempre, lo que sí siempre son cambios en el estilo de vida. O sea, ese es el tratamiento inicial y que es denominador común en absolutamente todos los pacientes. Pues los fármacos se podrán ver dependiendo del paciente que tengamos al frente. Perfecto, eso está muy claro. Doctor, hay un mito también, y me imagino una persona que está joven y que está diagnosticada con presión alta, dice yo voy a hacer todo lo que me dicen, voy a tomarme las medicinas y voy a esforzarme hasta para quitarme la pastilla. Pero hay algunas personas que dicen, no sé si es un mito, usted me podría corregir, es cuando tú iniciaste ya con una pastilla no te la van a quitar nunca. O sea, comienzas con pastilla y te quedas con ella para toda la vida. Eso es súper relativo. Es una pregunta muy, muy frecuente. Yo creería que casi el 100% de pacientes preguntan, ¿y esta pastilla es para toda la vida? Y la respuesta es sí, en la gran mayoría de los casos, sí. La hipertensión arterial, dependiendo del valor de diagnóstico inicial, para que sea regulada solamente con cambios en el estilo de vida, el gran problema que tiene eso es que hay que ser muy constantes. O sea, el cambio de estilo de vida tiene que ser literalmente para toda la vida. Uh-huh. Entonces, es difícil a veces decirle a una persona que se alimente bien siempre, porque por lo general la gente dice, sí, yo como ensaladas de lunes a viernes y sábado y domingo, o sea, fiesta, alcohol, cigarrillo, entonces eso ya no sirve. También hay personas que empiezan a hacer ejercicio, se aburren a las 2 semanas, o que empiezan a hacer ejercicio, tienen una lesión que les impide hacer ejercicio durante 3 meses, 6 meses, un año. Entonces, son ciertas circunstancias que evitan tener un estilo de vida adecuado constantemente. Y es ahí cuando se ha visto que el tratamiento farmacológico es mucho más efectivo, la verdad. O sea, de que se puede en ciertos pacientes y en ciertas circunstancias de hipertensión arterial. No, en jóvenes es mucho más frecuente. Sí, en jóvenes sí es mucho más frecuente que podamos regular la hipertensión arterial con cambios en el estilo de vida. También porque, por lo general, la presión arterial no es que se va a valores muy altos, ¿sí? Entonces, si uno ya detecta la hipertensión arterial en etapas tempranas y el paciente hace un cambio de estilo de vida rotundo y hace caso a todas las recomendaciones que se le da, sí podría controlar su hipertensión arterial con cambios en el estilo de vida. Pero no siempre se logra y eso necesita una vigilancia mucho más estricta. O sea, yo a ese paciente lo tengo que reevaluar en 3 meses, volver a tomar la presión, si es necesario volver a hacerle un mapa y si no logramos metas de hipertensión, decirle, mira, tú estás haciendo ejercicio, estás comiendo bien y tu presión sigue alta, entonces lamentablemente vamos a tener que empezar un tratamiento farmacológico que sí, por lo general, dura toda la vida. Perfecto. Doctor, ¿cuánto tiempo toma ver mejoras reales en la presión arterial cuando un joven modifica su alimentación, el ejercicio y toda su forma de vivir? Eso te digo, lo que hacemos cuando tú le dices a un chico, no sé, digamos de 30 años, con hipertensión, que cambie su estilo de vida, tienes que reevaluarlo en 3 meses. Perfecto. En 3 meses haces la reevaluación y dependiendo de esa reevaluación tomas la decisión de seguir así o decirle, sabes que lo siento, pero creo que tenemos que empezar un tratamiento farmacológico porque tu hipertensión no está siendo bien controlada con los cambios en el estilo de vida.
por más esfuerzo que pueda hacer el paciente, llega un punto en el que tampoco se puede sobreexigir ese tema y habría que empezar la medicación. Pero en 3 meses desde el corte, digamos, para reevaluar los cambios de estilo de vida. Perfecto, está entendido. Digamos que como que tengo esa predisposición y si me descuido en cualquier momento podría tener una complicación. Y es lo que más frecuentemente pasa, sí. Hay casos en jóvenes, doctor, que de pronto les hagan una medida y encuentran una presión arterial, pero ¡uy! O sea, ni siquiera baja, sino sumamente alta. Sí. En esos casos específicos en pacientes, sobre todo menores de 30 años, ese sería otro punto de corte de edad para yo tener otra alerta sobre la hipertensión arterial. Entonces, pacientes menores de 30 años, con cifras muy altas de hipertensión arterial y ciertos síntomas o signos que uno logra detectar interrogando al paciente y al examen físico, y con algunas pruebas de laboratorio, yo tengo que sospechar en hipertensión secundaria. ¿Sí? La hipertensión arterial secundaria se refiere a que una causa específica está generando hipertensión arterial y esa causa puede ser solucionada, digamos. ¿Sí? Por lo general son problemas de las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Por lo general son problemas de enfermedades que tienen que ver con el cortisol, con el exceso de cortisol. Tienen mucho que ver también en jóvenes, ya que estamos hablando de jóvenes, con el consumo de ciertas sustancias. Entonces eso es algo que hay que indagar muy, muy a profundidad. Drogas ilícitas, alcohol, cigarrillo. Por lo general tiene que ver mucho con la dieta, también con el consumo de sal. Entonces, en ese tipo específico de pacientes hay que buscar una causa de hipertensión. Hay que buscar una causa que esté generando esa hipertensión arterial y la podemos solucionar. Eso es lo bueno, es que se puede solucionar. Solucionando esa causa, uh-huh. Se puede solucionar el problema y el paciente lo más seguro es que deje de ser hipertenso. La más común en pacientes jóvenes es lo que te hablo del hiperaldosteronismo primario, que la verdad se hace el diagnóstico relativamente fácil con pruebas de laboratorio que no son difíciles de hacer y que en el hospital las hacemos sin ningún tipo de problema. Perfecto, doctor. Para finalizar quisiera que les dé un consejo directo a los jóvenes que dicen, nos están escuchando y dicen, yo no tengo nada, yo voy a estar bien. Tiene familiares con hipertensión y pues está seguro de que no va a tener nada y que va a continuar. Claro, no, sí, el mensaje que siempre intento dar en las invitaciones que ustedes me hacen, y muchas gracias nuevamente por eso, es la prevención, sí. O sea, la medicina preventiva es muy, muy, muy importante y lamentablemente el ecuatoriano no tiene esa cultura de prevención. Lamentablemente el paciente, la persona ecuatoriana va al médico ya Gateando. cuando le duele algo, ¿sí? Cuando ya tiene algún síntoma. Entonces, la prevención, esa palabra tiene que quedarse grabada en la mente de las personas como algo extremadamente importante. Entonces, específicamente hablando de hipertensión arterial, si quieres de algún otro rato hablamos de cualquier otra enfermedad, pero esto que hablábamos de la detección temprana es súper importante. Entonces, hacerse chequeos médicos en cualquier etapa de la vida, empezar desde muy niños y continuar con esos chequeos en la adolescencia y cuando son adultos jóvenes, cuando son adultos maduros. Como te digo, se pueden tomar la presión cada 3 años, es suficiente, es lo que te dice la guía, es lo que te recomienda, ¿sí? Entonces, con eso ya yo creo que lograríamos, específicamente hablando de hipertensión, detectar pacientes jóvenes hipertensos y evitar que a futuro, o sea, imagínate, si empieza con hipertensión a los 25 años, no detectada, ya a los 40 va a tener un daño renal o cardíaco. Entonces, eso podemos evitar, tomarse la presión. Si está normal, me tomo cada 3 años y a partir de los 40 años, si está normal, me tomo una vez por año la presión. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, muchísimas. Yo le agradezco la invitación y a la orden siempre, sí. Bien, vamos a continuar nosotros en el Cuaderno de la Salud. Doctor Juan Pablo Carrasco, del Hospital Los Andes, estamos muy agradecidos por acompañarnos en esta conversación tan necesaria. Hablamos de un enemigo silencioso, así lo llaman, pero también de una oportunidad, la de cambiar hábitos hoy para evitar enfermedades mañana. Quisiéramos dejar 5 conclusiones clave en este tema para que las tome en consideración. Primero, la presión alta ya no es cosa de adultos mayores. Los jóvenes también están en riesgo. Segundo, los síntomas son discretos o no hay, pero el daño puede ser profundo si no se detecta a tiempo. Tercero,
La genética influye, pero los hábitos tienen un peso enorme en el desarrollo temprano de la hipertensión. Cuarto, la medicación regular es un acto de autocuidado, no de miedo. Y quinto, un cambio a tiempo puede salvar años de vida, calidad de vida y también bienestar. Si este episodio te ayudó, por favor suscríbete, dale a seguir en tu plataforma favorita y compártelo con algún joven que necesita escucharlo. Hagamos que la salud llegue a más personas. Esto fue El Cuaderno de la Salud. Hasta pronto.